Muchos conocen a David como el héroe que venció a Goliat, pero pocos se atreven a mirar de frente el episodio más oscuro de su vida. ¿Cómo pudo un rey ungido por Dios caer tan bajo por una sola mirada? ¿Qué se esconde detrás del deseo que cambió su destino para siempre? Si alguna vez has sentido que tus errores te han alejado demasiado de Dios, este relato no solo te impactará, puede transformarte. Porque lo que vas a descubrir hoy no es solo historia antigua, es una advertencia viva y una puerta abierta hacia la redención. En una noche en que los reyes solían salir a la guerra, David, el rey de Israel, permaneció en su palacio. Esa decisión, aparentemente insignificante, fue la primera grieta en una historia marcada por el pecado. Caminando por la azotea, sus ojos se posaron sobre Betsabé, y lo que comenzó como una mirada se convirtió en una llama de deseo incontrolable. La tentación tocó el corazón del mismo hombre que alguna vez había enfrentado a Goliat con una honda y una fe firme. Esa noche, el guerrero se convirtió en rehén de su debilidad. David no era cualquier hombre, era un líder ungido, un salmista con el alma conectada al corazón de Dios. Sin embargo, incluso los escogidos pueden ser víctimas de sus impulsos. El deseo no discernido llevó al rey a ignorar los límites morales y espirituales. Aquel que había sido instrumento de justicia en Israel se convirtió en protagonista de una tragedia silenciosa que pronto haría eco en toda su casa. El poder, sin vigilancia del alma, puede convertirse en un arma de doble filo. Mientras el pueblo seguía confiando en su liderazgo, David tramaba a escondidas su traición. Betsabé, mujer ajena, estaba casada con Urías, un fiel soldado. Pero eso no detuvo al rey. ¿Cuántas veces el corazón humano racionaliza el pecado con la excusa del momento? Así, en medio de la oscuridad, David cruzó una línea invisible. Lo que debería haber sido solo una batalla externa, se convirtió en una guerra interna devastadora. No fue un arrebato sin consecuencias. La historia del rey David y Betsabé es un espejo que revela la fragilidad humana frente a la tentación. Cada uno de nosotros, sin importar cuán alto estemos, puede caer si deja de velar por su alma. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación». David no oró aquella noche, observó, deseó y cayó. Y es que el pecado no llega de golpe, se insinúa, entra por los ojos, se acomoda en el corazón y susurra en la mente. La moralidad que un día lo impulsó a escribir salmos de adoración, esa noche fue silenciada por el susurro del deseo. Lo que parecía privado pronto se convertiría en público. Lo oculto ante los hombres jamás se esconde de la justicia divina. A veces pensamos que nuestras acciones no afectarán a nadie, pero cada decisión tiene peso espiritual. David había escrito, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Salmo 91. Irónicamente, esa noche, él eligió no habitar bajo esa sombra. Optó por la sombra del secreto, del engaño, de la pasión sin freno. El rey justo ahora era un hombre atrapado en su propio laberinto moral. Lo más inquietante es que todo comenzó en una noche aparentemente tranquila. Así ocurre también en nuestra vida. En medio de la rutina, cuando bajamos la guardia, puede irrumpir la tentación disfrazada de casualidad. Pero este no sería el fin de la historia. La caída de David fue solo el inicio de una cadena de eventos marcados por traición, conspiración y muerte. David no siempre fue rey. Su historia comenzó en los campos de Belén, cuidando ovejas, lejos de la grandeza y del poder. Allí, en el silencio del pastoreo, forjó una fe sencilla, auténtica. Fue en esa intimidad con Dios donde aprendió a confiar, donde escribió sus primeros salmos. Mientras el mundo lo ignoraba, el Señor lo observaba con agrado.
No era su apariencia lo que cautivaba, sino su corazón. Como dice 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fue esa fe pura la que lo impulsó a enfrentarse a Goliat. Mientras los soldados de Israel temblaban, David, apenas un joven, se presentó con una honda y una convicción inquebrantable. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Su victoria sobre el gigante fue un acto de poder espiritual más que físico, y ese momento marcó el inicio de una trayectoria destinada por profecía, liderazgo y servicio. No obstante, el camino hacia el trono no fue fácil. Fue perseguido por Saúl, vivió en cuevas, fue traicionado, enfrentó guerras. La fe que lo sostuvo frente a Goliat fue la misma que lo mantuvo firme en el desierto. Cada batalla, cada lágrima, cada pérdida fue parte del proceso divino de formación. Dios no lo llamó solo para reinar, sino para reflejar su justicia, su compasión, su poder. Al convertirse en rey, David trajo unidad a Israel, extendió sus fronteras y estableció Jerusalén como ciudad santa. Era un líder amado, un guerrero invencible, un salmista inspirado. Pero también era un hombre, y con el poder vino la tentación. Cuanto más alta es la posición, más sutil es el peligro. La tragedia comienza cuando el corazón se distrae de aquel que lo exaltó. David, que había vencido a Goliat con fe, ahora se encontraba desarmado ante el deseo. Es un recordatorio poderoso para cualquiera en posición de liderazgo. No hay altura suficiente para estar fuera del alcance del pecado. La historia de David nos enseña que el carácter debe crecer al mismo ritmo que la influencia. Por eso, Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El rey ungido, aclamado, bendecido, poco a poco comenzó a ceder espacio a la autosuficiencia. A menudo, las personas olvidan que quienes han sido llamados por Dios también están en riesgo. Ser escogido no equivale a ser invulnerable. David había vencido ejércitos, soportado traiciones, ganado guerras, pero no vigiló su alma. Y ese descuido abriría la puerta a una caída que estremecería su familia, su nación y su legado. Desde las alturas del poder se asomó el abismo de la tentación. Así, el pastor que una vez cantaba salmos bajo las estrellas, ahora escribiría versos desde la oscuridad del remordimiento. Y esa transición entre la gloria y la culpa, entre el trono y la tragedia, comenzaría con un solo nombre: Betsabé. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Urías no era un personaje secundario. Era un guerrero valiente, un hombre de honra, parte del selecto grupo de los valientes de David, aquellos soldados dispuestos a morir por su rey. Irónicamente, ese mismo rey por el que estaba dispuesto a entregar su vida fue quien le clavó la daga de la traición más vil. Mientras Urías combatía por Israel, David descansaba en la comodidad del palacio, tramando cómo robar lo que no le pertenecía. Betsabé no era una desconocida. Era esposa de un soldado, parte de una familia respetada. Pero el deseo, cuando se anida sin control, ciega el juicio. David mandó a traerla. El verbo utilizado en el relato bíblico no sugiere una petición, sino una orden. La desigualdad de poder entre un rey y una súbdita es innegable. Esa noche, el deseo fue más fuerte que la moralidad, y el pecado se consumó en silencio, mientras Urías aún luchaba por su nación. Es imposible no sentir el peso de esta traición. No se trató solo de adulterio, sino de una profunda violación de la lealtad.
Urías confiaba en su rey, luchaba por él. Su corazón era íntegro, como lo demuestra cuando David, intentando encubrir el embarazo de Betsabé, le ofrece regresar a casa. Urías, en un acto de integridad que resalta aún más el pecado del rey, se niega a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros duermen en el campo de batalla. Ese contraste es ensordecedor. El justo dormía afuera, el pecador dentro. Urías, sin saberlo, estaba rodeado de una conspiración silenciosa que le apuntaba a la muerte. Pero en su inocencia brillaba algo que David había perdido en ese momento: honra. ¿Cuántas veces en la vida moderna se repite esta escena? Personas nobles, leales, siendo traicionadas por líderes corruptos, jefes egocéntricos o incluso familiares sin escrúpulos. Lo trágico es que todo esto fue precedido por el deseo. Un deseo que comenzó con la vista, se alojó en el corazón y desembocó en un acto. Aquí, David olvidó las palabras del Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese olvido fue el inicio de un terremoto emocional, espiritual y político, porque el pecado no se queda donde nace, se ramifica, contamina, arrastra, y así, lo que debió ser una noche más en Jerusalén, se convirtió en el escenario de una de las traiciones más amargas de la historia bíblica. David no solo cayó moralmente, su liderazgo fue manchado, su reputación comprometida y la paz de su familia rota. Porque cuando el pecado entra por la puerta del alma, las consecuencias llaman a la ventana con furia. Pero David no se detendría ahí. En vez de confesar, intentaría maquillar la realidad, borrar las huellas, orquestar algo aún más oscuro, porque cuando tratamos de cubrir un pecado con otro, no estamos caminando hacia el perdón, sino hacia la tragedia. La historia avanza y ahora, con Urías aún con vida, comienza a gestarse una conspiración letal. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Cuando Betsabé envió el mensaje que cambiaría el rumbo de toda esta historia: estoy embarazada, David se enfrentó a una encrucijada moral. Pero en lugar de acudir a la justicia divina, eligió manipular los hilos del poder humano. El pecado lo había atrapado en su red, y para proteger su imagen, planeó una estrategia torcida: hacer que Urías creyera que el hijo era suyo. La mentira, cuando entra en el corazón de un líder, se convierte en veneno para el alma y para todo un pueblo. David llamó a Urías desde el frente, disfrazando su plan como un gesto de gratitud. Pero la conciencia de Urías era un muro de integridad. ¿Y habría yo de entrar en mi casa, comer y beber y dormir con mi esposa mientras el arca y mis compañeros están en el campo? 2 Samuel 11:11. Su respuesta, digna y recta, dejó al rey sin margen. Y aquí aparece una verdad dura. Cuando no podemos encubrir el pecado con palabras, buscamos eliminar a quienes nos confrontan con su rectitud. El plan se tornó más sombrío. David envió una carta a Joab, el general del ejército. Lo más perturbador es que esa carta fue entregada por el mismo Urías, sin saber que llevaba su sentencia de muerte en las manos. Poned a Urías al frente de la batalla más dura y retiraos de él para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón endurecido por el pecado? Esta escena nos recuerda que una conciencia no vigilada puede llevarnos a cometer actos que jamás imaginamos. Esto no es solo historia antigua, sigue ocurriendo. Hoy en día hay decisiones tomadas desde escritorios o púlpitos que ocultan errores tras discursos piadosos. Personas que, por miedo al juicio, sacrifican relaciones, destruyen reputaciones o dañan vidas enteras. David, en vez de llorar su culpa y buscar redención, optó por mantener el control a cualquier costo.
El poder mal administrado deja de ser autoridad divina y se convierte en herramienta de destrucción. El silencio en Jerusalén era ensordecedor. Nadie hablaba. Joab obedeció. Urías calló. Y David creyó haber cerrado el capítulo. Pero el cielo no había sido engañado. Dios no se escandaliza por el pecado humano, pero tampoco lo tolera sin respuesta. Como dice Números 32:23, vuestro pecado os alcanzará. David tejió una red de traición, pero cada hilo tenía fecha de caducidad ante la justicia divina. Lo que comenzó con deseo terminó en muerte. Pero esta conspiración revela algo aún más profundo. Cuando intentamos tapar el pecado, solo lo hacemos más visible ante Dios. No importa cuán elaborado sea el plan, cuán estratégica sea la ejecución. El Señor examina los corazones. Él no solo ve el acto, sino la intención, el motivo, la raíz. Así, con Urías muerto y Betsabé ahora como esposa oficial, David pensó haber restaurado el orden. Pero en el reino invisible, una voz comenzaba a sonar. Una voz profética, incómoda, enviada para exponer la verdad que ni el trono podía ocultar. Y con esa voz vendría el juicio del cielo. El campo de batalla debía ser un lugar de honra, donde los valientes defendían a Israel con fe y valor. Pero en esta ocasión fue convertido en escenario de una ejecución disfrazada. Urías, leal hasta el último aliento, fue colocado en el frente, donde el filo de la guerra era más agudo. Lo dejaron solo. Lo abandonaron. No cayó por la espada del enemigo, sino por la puñalada del engaño de su propio rey. Aquello no fue una estrategia militar. Fue un asesinato encubierto por órdenes reales. La noticia llegó pronto. Urías ha muerto. Para David fue un suspiro de alivio. Para el cielo, un clamor de justicia. Aquel que un día escribió, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», ahora había conducido a un hombre justo al valle de sombra de muerte por causa de su ambición. No fue la guerra quien mató a Urías, fue el poder mal usado, fue el deseo disfrazado de deber, fue el pecado que se negó a arrepentirse a tiempo. Y Betsabé, ahora viuda, fue llamada al palacio. La ceremonia fue rápida, una nueva esposa para el rey, un hijo en camino, y todo parecía haberse silenciado. Pero el pecado no muere con la víctima, persiste, susurra en las paredes del alma. David creía haber ocultado la culpa bajo un anillo matrimonial, pero la justicia divina no se borra con celebraciones públicas. En Proverbios 15:3 leemos, «Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». La muerte de Urías representa algo que duele aún más que el pecado, la traición sin remordimiento inmediato. ¿Cuántas veces en la historia hombres y mujeres de bien han sido sacrificados por decisiones egoístas? ¿Cuántas veces el liderazgo ha sido usado para silenciar la verdad? David, al poner su reputación por encima de la vida de un hombre, no solo perdió el rumbo, perdió el reflejo de Dios en su corazón. A partir de este momento, la historia deja de ser solo personal. Comienza a afectar al reino entero. Porque cuando la cabeza se corrompe, el cuerpo sufre. El asesinato de Urías fue más que una acción trágica. Fue un golpe contra la estructura moral de Israel. Lo que debía ser ejemplo se tornó en escándalo celestial. Las decisiones del trono ahora estaban manchadas por sangre inocente. Sin embargo, aún en medio de la muerte y del encubrimiento, Dios ya preparaba una intervención. Porque nuestro Señor no permite que el pecado reine en silencio para siempre. Puede tardar, pero su justicia no duerme. Como un juez paciente, observa y en el momento oportuno actúa. Pronto, una figura entraría en escena. No con espadas, sino con parábolas. No con condena, sino con revelación. Un profeta llamado Natán. Cuando la justicia divina decide hablar, lo hace con precisión quirúrgica,
Dios envió a Natán, no con acusaciones directas, sino con una historia. El profeta conocía el alma de David, sabía que antes de ser rey era un pastor. Así que le presentó una parábola que tocaba justo donde más dolía, el amor por las ovejas. Habló de un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que cuidaba como a una hija, y de otro, rico, que le robó esa única posesión. David, sin saber que se juzgaba a sí mismo, ardió de indignación. «Ese hombre debe morir», gritó el rey, sin sospechar que estaba firmando su propio juicio. Fue entonces cuando Natán, con una valentía que solo puede venir del cielo, pronunció la frase más directa y escalofriante de su vida. «Tú eres ese hombre». En ese instante se rasgó el velo del engaño. David ya no podía escapar, ni justificarse, ni ocultarse. La voz profética había expuesto el pecado en plena luz, y no había palacio que pudiera protegerlo de la verdad. Aquí vemos el poder de la corrección espiritual. Natán no humilló a David en público, pero tampoco le suavizó el mensaje. La voz de Dios, cuando confronta, lo hace con el propósito de restaurar. Esta escena nos enseña que el verdadero amor no es el que encubre el pecado, sino el que lo expone para sanarlo. En la vida diaria, todos necesitamos un Natán que nos hable con sinceridad cuando desviamos el corazón. La reacción de David no fue la de un tirano, sino la de un hombre quebrantado. No se justificó, no culpó a Betsabé, no intentó silenciar a Natán. Solo dijo: «He pecado contra Jehová». 2 Samuel 12:13. Fue un momento de caída, pero también de humildad. Y ahí comienza la posibilidad del perdón. Es fácil señalar los errores de los demás. Es difícil mirar nuestros propios abismos con honestidad. David, al reconocer su culpa, abrió la puerta a la redención, aunque las consecuencias ya estaban en camino. Natán le reveló que el niño que nacería de aquella unión moriría. El juicio fue claro, pero al mismo tiempo le dio una promesa: «El Señor ha perdonado tu pecado». ¡Qué misterio tan profundo! Justicia y misericordia juntas en una sola sentencia. Este es el corazón de Dios, no complaciente con el pecado, pero siempre dispuesto a restaurar al que se arrepiente. Romanos 2:4 lo dice así: «La bondad de Dios te guía al arrepentimiento». David vivió el dolor de ver morir a su hijo. Su casa, desde ese día, conocería guerras internas, traiciones, caos familiar. Pero ese momento con Natán marcó un antes y un después en su alma. Porque el juicio de Dios no destruye al que se arrepiente, sino que lo purifica. Y desde esa purificación nacería una oración que cruzaría los siglos, un salmo que ha sanado a miles de corazones quebrantados. Pronto, ese clamor se convertiría en palabras escritas con lágrimas, con polvo, con ceniza, palabras nacidas desde las entrañas del dolor y del anhelo de restauración. David escribiría entonces uno de los textos más profundos de toda la Biblia, el Salmo 51. El perdón no borra las huellas del pecado, y eso David lo aprendió de la forma más dolorosa. Aunque Dios perdonó su transgresión, el juicio divino cayó con firmeza. El niño, nacido de su unión con Betsabé, enfermó gravemente. Durante 7 días, el rey ayunó, lloró y se postró en tierra rogando por misericordia. Pero el niño murió, y con él se apagó la esperanza de evitar las consecuencias. Aquel que había matado en secreto, ahora lloraba en público. No era solo un castigo, era una lección viva sobre la seriedad del pecado ante la justicia divina. A partir de ese momento, la casa de David nunca volvió a conocer la paz. Sus hijos se volvieron contra él y entre sí. Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón asesinó a Amnón y luego se rebeló contra su propio padre. El hombre que había traicionado a Urías ahora era traicionado por su propio hijo. Las espadas no se alejaron de su hogar.
tal como Natán había profetizado. La guerra interna se convirtió en un reflejo de la tormenta espiritual que había comenzado aquella noche con Betsabé. Pero estas consecuencias no fueron señales de abandono. Fueron pruebas que forjaron un nuevo tipo de liderazgo en David. No ya el del guerrero invencible, sino el del rey humillado que aprende a gobernar desde el quebranto. A veces, la fe no se fortalece con victorias, sino con lágrimas. Y es en el crisol del sufrimiento donde se depuran las almas destinadas a enseñar a otros. El pueblo también miraba. Israel veía a su rey llorar, clamar, fracasar, pero también levantarse. A través de David aprendieron que el juicio de Dios no es arbitrario, sino justo, que la gracia no anula las consecuencias, pero sí sostiene al culpable cuando todo parece perdido. La vida cristiana no es una garantía de inmunidad al dolor, sino un camino de redención a través de él. El Salmo 119:67 lo expresa claramente. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La historia de David con Betsabé no termina en la tumba de su hijo. Dios, en su misericordia, permitió que de esa misma unión naciera Salomón, futuro rey y símbolo de sabiduría. Aquí vemos que aunque el pecado deja cicatrices, la redención puede nacer de las ruinas. A veces, el suelo fértil para el plan divino es el corazón roto, y eso es lo que vuelve la historia de David tan humana y tan esperanzadora. La tragedia no anuló el llamado. Las consecuencias no destruyeron su propósito, pero lo marcaron. Su liderazgo ya no sería igual. David dejó de ser un conquistador para convertirse en un salmista quebrantado. Escribía no desde la cima, sino desde el valle. Y esas palabras, cargadas de culpa, fe y esperanza, se convertirían en salmos que aún hoy tocan las almas cansadas. Uno de esos salmos, escrito desde lo más profundo del alma arrepentida, sería su respuesta más genuina ante el juicio divino. Una oración que no busca excusas, sino misericordia. Un clamor eterno que comienza diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Cuando ya no quedaba nada que ocultar, David hizo lo único que puede restaurar un alma rota. Se volvió hacia Dios con un corazón sincero. No buscó pretextos, no culpó a nadie. Su confesión fue desnuda, honesta, desgarradora, y de ese dolor nació una de las oraciones más poderosas de toda la Escritura, el Salmo 51. En él, David no pide solo perdón, sino transformación. Lávame más y más de mi maldad, purifícame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51, 2, 7, 10. Él sabía que no bastaba con borrar la culpa, era necesario un nuevo comienzo interior. Este salmo es un manual de arrepentimiento. En sus palabras palpita la angustia de quien lo perdió todo, pero aún cree en la misericordia de Dios. Es la voz de un hombre que no busca librarse del castigo, sino recuperar la presencia divina. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vinturo 11. ¿Cuántas veces, después de fallar, no hemos sentido ese mismo temor de haber perdido la comunión con Dios? En esos momentos, el Salmo 51 se convierte en nuestro refugio, nuestra propia súplica. David entendió que el verdadero sacrificio no era externo, sino interno. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pirta 17. No fue la muerte de un animal ni una liturgia vacía lo que lo restauró, sino su quebranto sincero. En la vida diaria, este principio nos enseña que no es suficiente con hacer lo correcto por fuera. Dios anhela una transformación del corazón, quiere un arrepentimiento que produzca frutos de cambio. Ese clamor también contenía esperanza. David no solo pedía limpieza, pedía ser útil otra vez. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Verso 13.
El rey manchado por el pecado quería ser restaurado para ayudar a otros. Aquí encontramos una verdad crucial. Nuestras cicatrices en las manos de Dios se convierten en señales de redención para otros. Lo que fue vergüenza puede transformarse en testimonio. Muchos al caer piensan que ya no pueden servir a Dios, pero el Salmo 51 es un himno que grita lo contrario. No importa cuán profundo haya sido el error, si hay arrepentimiento genuino, hay redención. Es en esa confesión íntima donde se restaura la moralidad, la identidad, la paz. Dios no desprecia a quien viene con humildad, como lo expresa 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aunque el eco del juicio seguía resonando en su casa, David ya no caminaba solo. Su alma había vuelto a conectarse con su Creador. Ya no escribía desde la gloria de sus conquistas, sino desde las ruinas de su alma rescatada. Y esas palabras, llenas de culpa, pero también de esperanza, se convirtieron en consuelo para generaciones enteras. Pero la historia de David no es solo una advertencia sobre el pecado, es una revelación del carácter de Dios y una muestra de que incluso los grandes errores pueden enseñar grandes lecciones. La vida de David se convierte así en una escuela de moralidad, justicia divina, redención y liderazgo. La historia de David nos enfrenta con una verdad incómoda pero profundamente necesaria. Incluso los escogidos por Dios pueden caer. Su vida, desde los pastos de Belén hasta el trono de Jerusalén, fue marcada por momentos de gloria y profunda oscuridad. Pero lo que más resalta no es la grandeza de sus victorias, sino la humanidad de sus errores. David no cayó porque fue débil, sino porque bajó la guardia. Y esa advertencia resuena para todos nosotros. Nadie está por encima de la tentación. El pecado con Betsabé, la traición a Urías y la cadena de tragedias familiares que siguieron muestran que las decisiones privadas tienen consecuencias públicas. Aunque Dios perdonó a David, las heridas no desaparecieron. Su casa fue escenario de rebelión, incesto, asesinato y luto. Lo que parecía un momento pasajero de deseo desató una tormenta que marcó generaciones. Es un recordatorio de que nuestras acciones, por más íntimas que parezcan, tienen un peso espiritual, moral y social. Pero la misericordia de Dios se manifiesta, incluso entre las ruinas. Aunque David sufrió la pérdida de un hijo y su reinado fue sacudido por conflictos familiares, su alma fue restaurada. No en el sentido de que todo volvió a ser como antes, sino porque aprendió a vivir desde la humildad. Desde el polvo de su quebranto, escribió los salmos más profundos de la Escritura. Palabras que aún hoy sanan, consuelan y despiertan a quienes se sienten rotos por su propio pecado. El rey David nos enseña que el verdadero arrepentimiento no se basa en el miedo al castigo, sino en el anhelo de volver al corazón de Dios. Que confesar no es debilidad, sino valentía espiritual. Que la moralidad no es solo cumplir reglas, sino reflejar el carácter de aquel a quien servimos. Que el poder no justifica el pecado y que toda forma de liderazgo debe comenzar por la rendición personal ante Dios. Lo más esperanzador es que a pesar de su caída, David siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. No por su perfección, sino por su disposición a reconocer su culpa, asumir las consecuencias y depender de la gracia divina. Esto nos recuerda que el reino de Dios no está reservado para los impecables, sino para los que se levantan con un corazón contrito y dispuesto a cambiar. La historia de David es una lección eterna de fe, justicia, castigo y restauración.
Nos enseña que la culpa no tiene la última palabra, que la redención es posible y que el Dios que juzga también consuela. Al final, lo que define tu vida no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces has respondido a la voz del Señor que llama: ven y sé restaurado. La historia de David no está en la Biblia para condenarte, sino para despertarte. ¿Qué harás tú con las decisiones que marcan tu vida? ¿Seguirás ocultando lo que necesita ser sanado o te rendirás a la gracia de Dios como lo hizo David? Si esta palabra habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí seguimos desentrañando las verdades que transforman. Comparte este video con alguien que necesita recordar que aún hay esperanza, incluso después de la caída. ¿Creíste que la historia de David era intensa? Espera a ver las 15 partes más extrañas de la Biblia, relatos tan impactantes que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre las Escrituras.